Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de la Pre Aprendo en Casa. Este programa llega a ustedes gracias a la iniciativa del Ministerio de Educación. Un saludo para todo el Perú. En especial a todos los jóvenes que ya terminaron el colegio y también a los que están por terminar. Estamos acá justamente reforzando lo aprendido para superar el ansiado examen de admisión. Me voy a recargar las pilas para poder hacer todos los ejercicios con los chicos y chicas de la Pre. Vamos. Muy bien, entonces vamos a llamar al profesor para el tema de hoy. Buenos días, chicas y chicos de la Pre. Buenos días, Amaru, y buenos días, Cori. Hoy tengo para ustedes algo muy interesante y voy a ayudarles a fortalecer la idea de continuar con sus proyectos de vida. Profe, ¿cómo nos va a ayudar? Fácil, Cori. Pondremos énfasis en cada idea que se nos ocurra durante el día, descifrando la intención, características y propiedades de cada texto, ya sea oral o escrito. En otras palabras, hoy vamos a desarrollar las características y propiedades en las ideas de los textos. Profesor, en la sesión anterior de razonamiento verbal, vimos la importancia de los conectores textuales. Se dijo que estas palabras son enlaces que unen ideas para que el texto tenga cohesión y sentido. De esta manera podremos entender lo que el autor nos quiere decir en el texto. Tengo una pregunta. ¿Qué relación tienen los conectores con las propiedades del texto? Los conectores tienen un papel importantísimo en la construcción de los textos. Sin ellos, las ideas y el tiempo de los textos no tendrían sentido y nosotros como lectores no entenderíamos de qué se trata el texto. ¿Los conectores nos ayudarán hoy a reconocer las características y propiedades de los textos? Sospecho que estos conectores terminan conectándonos con el tema de hoy, Amaru. Así es, Cori. Parte de su función gramatical es transmitir el estilo y la opinión singular del escritor según el tipo de texto. Entonces, profesor, para que toda la Pre entienda, ¿qué características tienen las ideas de los textos? Los textos presentan características externas e internas. Las características externas de los textos están referidas a la distribución del contenido en párrafos y al esquema de presentación, mientras que las características internas denotan la subjetividad del escritor a través de las marcas textuales como el estilo personal del autor, el léxico utilizado, los conectores y los modos discursivos. No es difícil, su nombre lo dice, ¿verdad? Externa, cuando vemos los textos a simple vista. Internas, cuando leemos todo el texto. Asimismo, en las características internas sobresalen dos cualidades. Objetividad. Se refiere a la cualidad por la que la redacción de los textos debe estar ajustada a un tema, contener lo más importante y ser coherente. Subjetividad es la cualidad por la que un texto contiene lo que quiere transmitir el autor. Por ello, el texto muestra el estilo y opinión singular del escritor. Está clarísimo, profesor, que la objetividad es la información en la que no intervienen opiniones ni sentimientos del escritor. Y la subjetividad transmite el estilo y opinión del autor. Muy bien. También debemos conocer que cada una de estas características marcan la diferencia de los tipos de textos. Continuemos viendo las características internas. Las marcas textuales pueden ser modalizadores, que es el estilo personal o la especificación de los hechos a los que se refiere el autor. Léxico utilizado, si es coloquial, culto, vulgar, técnico, etc. Morfosintaxis, que es la manera de escribir las oraciones simples o compuestas y la selección del tiempo de los verbos. Conectores, que son las conjunciones coordinadas y las preposiciones. Contexto, que se refiere principalmente al tiempo y espacio en el que se desarrolla el texto. También podemos clasificar en enunciativo, interrogativo y exclamativo. Ejemplos de textos enunciativos, interrogativos y exclamativos. Enunciativo. Mañana iré de compras. Me compraré
un tapado rojo. Le llevaré rosas a ángeles. Tomaré mis medicinas. Iré al almacén a comprar nueces. Interrogativo. ¿De qué color es la espuma del mar? ¿Te gusta la torta de chocolate? ¿Quieres salir conmigo? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? ¿Por qué lloras? Exclamativo. Viniste a visitarme. No quiero verte nunca más. ¡Qué delicioso pastel! Tengo hambre. Sí se puede. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Me puedes dar una pastilla? Tomaré mis medicinas. Cori, ¿te sientes mal? ¿Por qué no avisaste? No, Maru, no. Es que estoy practicando las marcas textuales que nos acaba de explicar el profesor. Ah. Muy bien, Cori. Es genial que ya estés practicando sobre las características internas de los textos. Profesor, ¿es lo mismo características que propiedades? Amaru, acabamos de ver las características de los textos. Las propiedades van de la mano con las características, pero no se refieren a lo mismo. Mejor, veamos las propiedades. Propiedades textuales. Son las condiciones o requisitos que debe cumplir un texto para que tenga sentido y logre su propósito comunicativo. Las propiedades textuales son las siguientes: adecuación, coherencia, cohesión, aspectos gramaticales, disposición espacial. Como vemos, las propiedades son condiciones o requisitos que poseen los textos para tener sentido, y las características están relacionadas con la construcción del texto en sí. Detallemos cada una de las propiedades. 1. Adecuación. Es la elección del registro lingüístico, es decir, son las palabras que se van a emplear para que el texto sea adecuado a la situación de comunicación. 2. Coherencia es la propiedad que da cuenta del significado global del texto. Para que el texto sea coherente, es necesario Hablar de un mismo referente, es decir, centrar el trabajo en la información del tema. Presentar la información en orden lógico. Redactar la información mediante una estructura de inicio, desarrollo y cierre. Construir párrafos con una idea temática. En relación con la coherencia se deben revisar escasez o exceso de información, orden lógico, lagunas, repeticiones o saltos de información. Que las ideas no solo queden enunciadas, sino que estén desarrolladas. Que la información se organice en párrafos de acuerdo con la estructura del texto. 3. Cohesión se refiere a los mecanismos de tipo sintáctico y semántico que se emplean para explicitar las relaciones que se dan entre las partes del texto, sobre todo entre oraciones y párrafos. Para que un texto resulte cohesionado es necesario, entre otros aspectos, emplear conectores entre las oraciones y los párrafos. Es indispensable, en el momento de la redacción, tener conocimiento de los marcadores textuales para establecer la relación y orden de las diferentes partes del texto, para que el lector pueda entender la organización y las relaciones que se establecen en él. Emplear adecuadamente los signos de puntuación. Revisar si faltan conectores que le impidan al lector integrar la información nueva con la conocida. Corregir errores graves de puntuación. Estar atentos para no usar de forma inadecuada alguna conjunción, nexo o marcador textual. Evitar que por la falta de conectores la información solo haya quedado adicionada. No abusar de las palabras comodín, cosa, asunto, etc. Que no haya rupturas en el orden sintáctico, pues, en ocasiones, se redactan oraciones en las que la segunda parte no acompaña a la primera. Hasta aquí podemos decir que las propiedades de los textos son adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación se refiere al uso idóneo de la lengua para que el mensaje llegue con facilidad al lector. La coherencia es la propiedad por la cual los textos tienen la construcción necesaria. Aquí tengo un texto. Ayer te vi, no sé cómo me pude esconder para evitar la shopping as aulas en no escritorio. Amaru, ¿estás bien? Porque ese texto no se entiende. Sí, estoy bien, Cori. Solamente estoy aplicando las propiedades de los textos que acabamos de ver. Por eso, trato de construir un texto adecuado y coherente. Terminemos mejor de ver el texto.
Ayer te vi, no sé cómo, me pude esconder para evitar la shopping. Haz aulas. En no, escritorio. Supongo que ahora nos dirás cuál es la intención de tu texto. Así es, profesor. Atentas y atentos, chicas y chicos de la pre. La adecuación y coherencia nos permiten dar un sentido y orden a nuestro texto. Entonces, ahora sí va el texto completo. Ayer te vi y no supe decirte que sé cómo te esfuerzas por todo. Me pude esconder para evitar delatarme y decidí que mejor otro día me acercaré y hablaré de ese tema con más tranquilidad. Es increíble escucharla hablar en los idiomas que está aprendiendo cuando dice, por ejemplo, shopping en inglés, que significa comprar, haz aulas en portugués, que significa en clases, o no escritorio en portugués, que significa en la oficina. Entre muchas palabras y frases que la escucho practicar. Mi hija es una chica que se esfuerza mucho. Muy bien, Amaru. Las chicas y los chicos de la pre, y tú también, Cori, ahora pueden diferenciar mejor dos propiedades de los textos: adecuación y coherencia. Bueno, ahí he visto un texto con dos idiomas diferentes que si no se adecua, es decir, si no se explica el significado, no se entendía y con eso hay coherencia. Muy bien, Cori, es una muy buena observación sobre la adecuación y la coherencia. Necesitamos conocer el significado de las palabras para saber adecuarlas en el texto y que éste sea coherente. Ahora, como ya mencionamos, la propiedad de la cohesión está referida a los mecanismos de tipo sintáctico y semántico. Sintáctico es un adjetivo que viene de sintaxis, que indica que hay orden y relación en la disposición de las palabras. El adjetivo semántico se refiere al significado de las expresiones lingüísticas. En otras palabras, profesor, la propiedad de cohesión se refiere a cómo ordenamos las oraciones y párrafos del texto, para tener claro cuál es la idea principal. Exactamente, Amaru. Las oraciones y los párrafos deben tener un orden que permita al lector encontrar la idea principal o el tema del texto. Ahora veamos las dos propiedades textuales que faltan. 4. Aspecto gramatical es la propiedad de construir oraciones de manera ordenada. También permite ver aspectos de ortografía que son más importantes que los referidos a la ortografía de las palabras, pues estos últimos no afectan a la comprensión global de los textos. En relación con los aspectos gramaticales, se debe revisar, principalmente, errores de concordancia entre sujeto y verbo, el orden de las palabras en la oración, oraciones incompletas, cuestiones de orden ortográfico, el empleo correcto de mayúsculas. Y la 5, disposición espacial, es la propiedad textual que hace referencia a la manera en que el escrito debe estar distribuido sobre la hoja en blanco para que tenga legibilidad gráfica y oriente la lectura. Los aspectos en los que es necesario poner cuidado son los títulos, los márgenes, las sangrías, la separación entre párrafos, el interlineado, los subrayados, los tipos de letra, la paginación, el formato, etc. Entonces, los aspectos gramaticales se refieren a la concordancia y orden de las palabras en las construcciones sintácticas, las oraciones incompletas, el empleo correcto de mayúsculas, entre otros. Como vemos aquí, en estos gráficos, también indican la disposición espacial, considerando títulos, márgenes, sangrías, interlineados, subrayados, etc. Muy bien, chicas y chicos de la pre. No se muevan, que regresamos con más ejemplos. Continuamos, chicas y chicos de la pre. Hemos visto cómo los textos se van construyendo con orden, coherencia, relación entre las palabras, las oraciones, la estructuración de los párrafos para dar a conocer una idea o un tema dentro de un texto. Amaru, muy buena conclusión. El escribir se considera un arte que hace posible la comunicación entre las personas. Expresión de sentimientos y emociones, informar o dar a conocer ideas, noticias, todo con orden, teniendo cuidado en el uso del lenguaje formal y el significado que le damos a las palabras.
Como el ejemplo que nos puso Amaru al principio, porque yo no entendía bien lo que nos quería decir. Además pensé que tenía, no sé, problemas en la cabeza, pero en realidad era porque las palabras no estaban ordenadas y había palabras en otros idiomas. Y si no daba el significado, me quedaba con todas las dudas. Al principio sentí que las ideas no estaban completas. Así es, Cori. Cuando ordené las palabras del texto y aclaré los significados de las palabras en otros idiomas, entendiste muy bien de qué trataba. Cuando elaboramos textos de cualquier tipo, es muy importante tener presentes sus propiedades y características. No olvidemos que los textos tienen características externas que se observan en la estructura de sus párrafos y también características internas que se aprecian cuando leemos el texto, como son la objetividad, la subjetividad, las marcas textuales, los modos discursivos y los prototipos textuales. Muchas gracias, profe. Ahora vamos a brindarles ejemplos a las chicas y a los chicos de la pre para que puedan tener muy en claro las características y propiedades de los textos. De acuerdo, pero antes, y para no olvidarnos de esta clase, profundizaremos sobre las características y propiedades de los textos con la imagen que hemos visto hace un momento. Podemos observar cómo el texto se ha construido en diversos párrafos. Esta estructura es parte de las características externas de un texto. Vemos el párrafo 1 o párrafo de introducción. Los párrafos 2 o más corresponden al desarrollo y finalmente el párrafo de conclusión. Las características externas también nos hacen recordar la estructura de los textos. Podemos ver la introducción, desarrollo y conclusión. Eso quiere decir que cuando vemos un texto a simple vista, sin necesidad de leerlo, podemos también ver su estructura. Exactamente, Cori. Podemos también determinar la estructura del texto. Profesor, las características internas van juntas con las propiedades de los textos, ¿no? Podemos decir que existe una relación muy cercana entre las características internas y las propiedades de los textos, porque en ambos casos se refiere a la construcción de las ideas del texto hasta llegar a la idea principal o tema del texto. Las características internas nos brindan información sobre las cualidades o intenciones por la que se escribe el texto. Mejor vamos a ver un ejemplo. Los delfines son mamíferos marinos que, junto con el cachalote, la marsopa y las ballenas, forman parte de la familia de los cetáceos. Se ubican dentro del orden de los odontocetos. Existen 34 variedades de delfín. ¿Qué diremos de las características internas de este texto? Que es objetivo porque nos brinda una información precisa de los delfines. No vemos un estilo personal del autor. Está escrito en un léxico culto y con algunos términos técnicos, cetáceos y odontocetos. Está escrito en tiempo presente y que es enunciativo. Además, se podría decir que es coherente y tiene cohesión en su construcción. Entonces, profe, este texto pequeño puede darnos mucha información sobre las características internas. Aquí, la intención del autor es brindarnos información básica sobre los delfines. Magnífico, Cori. Has logrado recordar la intencionalidad de las características internas. Muy bien. Muy bien, Cori. Ahora, veamos ejemplos tipo de examen de admisión. ¿Estás lista? Lista, siempre lista. Y ustedes, chicos y chicas de la pre, acompáñenme a responder las siguientes preguntas. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente texto. Todos leemos en casa, por favor. Coronavirus. ¿Qué efectos genera el COVID-19 en el medio ambiente? Durante estas últimas semanas, además de las preocupantes noticias acerca del impacto directo del COVID-19 sobre los humanos, también han surgido informaciones sobre cómo el medio ambiente parece beneficiarse de esta situación. Medidas como el aislamiento social y la reducida movilidad de las personas han hecho que muchas de nuestras actividades habituales se detengan. Esta paralización ha traído consecuencias ambientales favorables en el aire, el agua y la biodiversidad, entre otras. Por medio de imágenes satelitales o de mediciones puntuales, se ha establecido que las concentraciones de dióxido de nitrógeno, uno de los principales gases contaminantes en el aire, se ha reducido entre un 30 y un 60% en esas regiones con respecto a los valores habituales. Los efectos sobre la biodiversidad son más contrastantes que los del aire y el agua. También se han hecho famosas las imágenes de avistamientos de animales en lugares inhabituales, como en medio de grandes ciudades y sobre los monumentos. Estos aprovechan la ausencia de humanos para aventurarse en esas zonas. La lista de visitantes inusitados en cascos urbanos alrededor del mundo incluye osos, jabalíes, zorros y hormigueros, entre otros.
En Lima misma se reporta la presencia de miles de aves marítimas en sus playas. Un espectáculo poco común en esta zona que se explica en gran medida por la casi ausencia de personas. A ver, entonces, ¿quién me responde? ¿Cuántos párrafos tiene este texto? Tiene 3 párrafos, profe. Muy bien, Cori. La respuesta corresponde a la característica externa del texto, profesor. Exactamente, Amaru. Ahora les pregunto a ambos, ¿qué léxico se ha utilizado en el texto? El léxico utilizado en el texto es culto y tiene algunos términos técnicos, por ejemplo, COVID-19 y dióxido de nitrógeno. Muy bien, Cori, brillante. ¿Qué otras características internas pueden decirme del texto? Está escrito en tiempo presente, es enunciativo, tiene conectores textuales que ayudan a entender mejor la idea del texto. Por ejemplo, también, entre otras. Muy bien, Amaru. Ahora, sobre las propiedades del texto, ¿qué podemos decir? Si nos referimos a la adecuación del texto, podemos decir que es fácil de entender, porque las palabras, oraciones y párrafos están escritos secuencialmente. Si vemos la parte de la coherencia, también podemos observar que tiene un orden lógico. Y además, cada párrafo tiene una idea lógica que nos lleva a la idea principal o tema del texto. Sobre la cohesión del texto, los signos de puntuación están bien establecidos. Y también puede observar que no existen problemas de puntuación o que se haya abusado de algunos términos. Excelente descripción de las propiedades del texto. Felicitaciones, Amaru, y felicitaciones, Cori. Nos vemos en el próximo programa. Seguro que en casa todas y todos también lo hicieron muy bien. Ahora vamos a un corte y regresamos para resolver juntos más ejercicios. Amaru, cuando leía el último texto que revisamos con el profe, vi que unas de las palabras estaban marcadas en negritas. ¿Por qué? Esta palabra está resaltada porque alrededor de ella resolvemos los siguientes ejercicios con todas y todos los chicos de la pre. 1. Señale el sinónimo contextual de la palabra inusitados, ubicada en el tercer párrafo. A. Habituales. B. Inusuales. C. Ordinario. D. Comunes. ¿Recuerdan la sesión de sinónimos que se desarrolló la primera semana? Amaru, claro que sí, pero aquí la pregunta dice sinónimo contextual, es decir, se refiere al significado contextual de la palabra. Tengo un mensaje, es Maribel y dice que si es según el texto, la respuesta es la alternativa B, inusuales. Muy bien, Maribel. Excelente. Bien determinado el sinónimo. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. 2. Señale el antónimo contextual de la palabra inusitados, ubicada en el tercer párrafo. A. Extraños. B. Foráneos. C. Habituales. D. Anormales. Amaru, Nancy dice, entonces la respuesta es la alternativa C, habituales. Muy bien, Nancy. Esto se pone muy bueno. Porque veo que los chicos y las chicas de la pre están conectados con todos los temas que salen en razonamiento verbal. Ahora, tenemos un último reto. Ustedes, chicas y chicos de la pre, vamos con esto. A ver, 3. De acuerdo con el texto, la intención del autor es A. Informar sobre los animales que aparecen en la ciudad. B. Dar a conocer que un grupo de animales están en la ciudad y las playas. C. Informar acerca del porcentaje de reducción de la contaminación ambiental en el planeta por la escasa presencia de gases. D. Dar a conocer que en Lima se han avistado una gran variedad de aves en sus playas. Ay, Amaru, ¿lo resolvemos juntos? Cori, recuerda que en la sesión anterior vimos los tipos de preguntas: literal, inferencial y criterial. Sí, ya, yo me acuerdo. Entonces, esta pregunta, Amaru, es inferencial. Por lo tanto, claro, debo identificar la intención del autor. Así es, Cori. Vamos. Es el momento de ver cómo hemos avanzado en nuestro reforzamiento. Analicemos. La pregunta dice lo siguiente. De acuerdo con el texto, la intención del autor es
A. Informar sobre los animales que aparecen en la ciudad. En el texto no se puede percibir que el autor nos quiere dar a conocer que los animales están apareciendo en la ciudad, porque se lee en el texto claramente que la intención es dar a conocer sobre los cambios en el ambiente por ausencia de gases. 3. De acuerdo con el texto, la intención del autor es B. Dar a conocer que un grupo de animales están en la ciudad y las playas. Esta alternativa es muy parecida a la anterior. Seguimos. 3. De acuerdo con el texto, la intención del autor es C. Informar acerca del porcentaje de reducción de la contaminación ambiental en el planeta por la escasa presencia de gases. Observé bien esta alternativa y me di cuenta de que encierra la idea completa del texto, que viene a ser la intención del autor. Eso a mí me llevó a decidir cuál era la respuesta correcta. Así es, Cori. Hay un pequeño detalle que ocurre en las alternativas anteriores. Y para evitar que se confundan todas y todos, estas alternativas corresponden a las ideas secundarias del texto. Aparecen como información adicional a la idea principal. Muy bien, Cori. Tenemos la respuesta. Y seguro que las chicas y los chicos de la pre también. Chicos y chicas, hemos llegado al final del programa. Estamos en esto juntos, preparándonos para ganarle a ese examen de admisión. No se olviden guardar todas sus notas sobre la experiencia de hoy, a fin de que puedan revisarlas fácilmente cada vez que quieran. Si buscan practicar más, ingresen a nuestra plataforma web, donde encontrarán todo lo que vimos en el programa de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!